Hello y bienvenidos un día más a Crimeinlandia. Yo soy Larisa y como siempre estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bien, hoy nos vamos a Ecuador y vamos a hablar de Karina del Pozo. Karina del Pozo tenía solo 20 años, era una joven llena de sueños y con un futuro muy prometedor. Tenía ganas de vivir, era simpática, agradable, trabajadora, con muchas ganas de salir adelante. Sin embargo, el 19 de febrero de 2013, su historia cambió para siempre. Era una noche cualquiera en Quito, y como muchas jóvenes de su edad, Karina decidió salir de fiesta con unas personas a las que consideraba amigos. Sin embargo, nunca más volvió a casa. Su desaparición fue solo el inicio de una historia que revelaría la cara más oscura de la violencia de género en Ecuador. Días después, su cuerpo fue encontrado en un paraje desolado, y esto marcó uno de los crímenes más brutales que Ecuador ha presenciado. Este crimen no solo destrozó a su familia, sino que marcó al país entero y obligó a cambiar la legislación para siempre. Este es el caso de Karina del Pozo, un crimen que impulsó la tipificación de femicidio en Ecuador. Y nada, antes de empezar, lo de siempre, mi breve inciso es el que me gusta hacer, o de sígueme, comparte, dale me gusta, comenta, ya sabéis, todo el rollo que os suelto en cada vídeo que os hago largo. Pero es que de verdad que es súper importante para mí, para que este canal siga creciendo, y soy sumamente feliz cada vez que veo un seguidor nuevo, cada vez que veo vuestros me gusta, cada vez que me hacéis un comentario, ya sea para mal, da igual, a mí me gusta mucho debatir distintas opiniones, y siempre desde el respeto no hay ningún tipo de problema, al contrario, me dais ideas nuevas siempre para crear nuevo contenido. Entonces, de verdad, hacerlo porque me gustaría que esto crezca, me gustaría que el día de mañana tenga no sé cuántos miles de seguidores, y no es que me pretenda ganar la vida con esto, porque al final yo tengo mi trabajo y esto es un hobby, pero bueno, cuando tu hobby te sale bien y ves que a la gente le gusta, pues te sientes más orgullosa, te sientes mejor contigo misma, y eso es lo que yo quiero. En fin, nada, que no me enrollo más, y vamos a comenzar con el caso de hoy, que es bastante escalofriante, así que comenzamos. Karina del Pozo nació en Quito, Ecuador, en 1993. Tenía tan solo un año más que yo. Y desde muy niña la vida ya le presentó desafíos, puesto que perdió a sus padres siendo tan solo una niña. Creció junto a sus hermanos, quienes se convirtieron en su único núcleo familiar. Y a pesar de las dificultades, Karina era una joven llena de sueños y ambiciones. Gracias a su carisma y belleza, Karina incursionó en el mundo del modelaje y la promoción de marcas. Medía 1,65 y trabajó como impulsadora en eventos y ferias, donde representaba productos, captaba clientes y entregaba información promocional. Era disciplinada, amable, delicada, cualidades que le hicieron destacar en cada evento que participaba. Sin embargo, Karina quería más. Sabía que tanto el modelaje como la promoción de productos no eran empleos estables, y entonces empezó una búsqueda de nuevas oportunidades. Su objetivo era encontrar un trabajo fijo, que le brindara estabilidad y le permitiera seguir avanzando. Es por eso que el 18 de febrero de 2013, Karina se levantó súper temprano, con un plan muy claro en su mente. Tenía un objetivo. Se puso guapa para hacer todas sus diligencias. Se vistió con una chaqueta de cuero negro, una camiseta color café, un pantalón corto verde y unas botas color café sin tacón. Como accesorio se puso 2 pulseras metálicas en las muñecas y en el cuello llevaba un collar con un emblema de un búho. Este collar sería una pieza clave más tarde para investigar su desaparición. Ese día, Karina estuvo acompañada de su gran amiga Cecilia Rivera. Juntas recorrieron varios locales, dejaron los currículums en restaurantes, tiendas de ordenadores y varios locales comerciales. Sabía que encontrar trabajo no era una tarea fácil, sin embargo estaba decidida a intentarlo hasta conseguirlo. Después de varias horas recorriendo Quito, decidieron tomarse un descanso, así que almorzaron juntas. Era un día productivo y Karina sabía que estaba cada vez más cerca de encontrar un trabajo estable. Pero lo que empezó como una búsqueda de trabajo pronto tomaría un rumbo inesperado. Por la tarde, Cecilia y Karina recibieron una invitación de Juan Pablo Vaca. Era un joven que tenía bastante interés en Karina. Les dijo de ir a un bar y más tarde seguir la fiesta en su casa junto con otros amigos. Y aunque Karina no tenía pensado quedarse hasta muy tarde, finalmente pues aceptó la invitación. Lo que ella no sabía es que la decisión de quedar con Juan Pablo significaría su final. Lo que pasó después marcaría un antes y un después en la historia criminal de Ecuador.
Entonces, aquella tarde, cuando ya terminaron con la búsqueda de trabajo, tanto Karina como Cecilia, ya que aceptaron la invitación de Juan Pablo, pues quedaron con él en un bar del norte de Quinto y sobre las 7 de la tarde se fueron al piso de Vaca en Granda Centeno. Al llegar a su piso se sumaron David Piña, José Antonio Sevilla, Nicolás León y Manuel Salazar. Todos se quedaron en el piso pues bebiendo y aunque Karina no tenía pensado quedarse hasta muy tarde, Juan Pablo y José consiguieron convencerla. La madrugada del 20 de febrero, Karina no regresó a casa. Su hermano Milton se dio cuenta de su ausencia y comenzó a llamarla insistentemente, pero su teléfono estaba apagado. Y conforme fueron pasando las horas, esa preocupación se convirtió en desesperación. El 21 de febrero se presentó una denuncia formal ante la fiscalía por parte de su familia. Se organizaron búsquedas y se difundieron fotos de Karina por las redes sociales. Amigos y familiares comenzaron a buscarla en hospitales y estaciones de policía con la esperanza de poder encontrarla. Sin embargo, no había rastro de ella. Con el paso de los días, la angustia creció. Nadie entendía cómo una joven podía desaparecer de la noche a la mañana y no dejar ningún tipo de rastro. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a investigar su última ubicación conocida y a interrogar a las personas que estuvieron con ella en la noche anterior. 7 días después, el 27 de febrero, la verdad salió a la luz. El GPS del coche de Manuel Salazar mostró que había estado en un paraje desolado en Llano Chico. Las autoridades acudieron allí de inmediato y lo primero que encontraron fue el emblema de búho, el que estaba en el collar de Karina. Minutos después, la peor de las noticias, el cuerpo de Karina apareció pues en un estado avanzado de descomposición y lo encontraron en una quebrada oculta bajo un tronco. Las condiciones en las que fue hallada demostraron que había sido asesinada brutalmente. Karina había sufrido una muerte atroz, tenía fracturas en el cráneo, múltiples golpes en la cara y había sufrido abuso. Sus uñas estaban impregnadas en tierra, lo que significaba que intentó defenderse. Sin embargo, la golpearon con una piedra numerosas veces en la cabeza y la estrangularon. La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral causada por un trauma encefálico grave. La noticia destrozó a su familia y conmocionó al país entero. Karina del Pozo se convirtió en un símbolo de la violencia de género y marcó un antes y un después en la lucha por la justicia de las víctimas. Cuando la policía siguió con la investigación y comenzó a interrogar a los amigos de Karina que estuvieron con ella la noche de su desaparición, todos coincidieron en la misma versión. Karina había tomado un taxi y se marchó sola, y ellos nunca la habían vuelto a ver. Sin embargo, esta historia pronto se desplomó porque cuando los investigadores revisaron el GPS del coche de Manuel Salazar, descubrieron que el coche nunca había pasado por esa zona. El hallazgo del cuerpo de Karina pues cambió el rumbo de la investigación porque al haber encontrado el collar de búho en Llano Chico y también al haber encontrado restos de líquido rojo en el coche de Manuel Salazar, desmentían la versión inicial de sus acompañantes / supuestos amigos. Las pruebas forenses demostraron que Karina había estado en ese coche mínimo hasta el momento de su eliminación. Con todas las pruebas en su contra, José Sevilla y Manuel Salazar decidieron cambiar de versión y acusaron a su amigo David Piña de haber sido el autor del crimen. Según ellos, Piña atacó a Karina en el coche y la llevó hasta Llano Chico. Manuel Salazar en su declaración aseguró que Piña dijo: ¿quieres ver cómo se acaba con una pu? Antes de golpearla con una piedra y estrangularla. Obviamente David Piña lo negó todo rotundamente. Dijo que estaba demasiado bebido como para acordarse de nada y que fue coaccionado por la policía para dar su primera declaración. La defensa presentó testigos que afirmaban que Piña llegó a su casa antes de la hora en la que se cometió el crimen. Sin embargo, tanto Salazar como Sevilla señalaron a David Piña como el principal culpable. En octubre de 2013, tras meses de investigación y juicio, David Piña fue condenado como autor del asesinato de Karina del Pozo. Y tanto Manuel Salazar como José Sevilla fueron condenados como coautores del crimen. Y los tres fueron condenados a la pena máxima de tan solo 25 años de prisión. Tan solo 25 años, señores. Sin embargo, esta sentencia no trajo consigo todas las respuestas. Existen muchas inconsistencias sobre lo que realmente pasó aquella noche. ¿Fue David Piña el único culpable? ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Qué pasó con su amiga Cecilia? Porque no hemos escuchado más nada acerca de ella, ¿cierto? ¿Sabéis que en el juicio se encontraron cabellos de una mujer en la mano de Karina? Pero es que nunca se investigaron a quién podrían haber pertenecido. Raro, ¿no?
Además, la defensa de Piña alegó que las pruebas en su contra fueron fabricadas y que su condena fue impulsada más por la presión mediática que por las pruebas contundentes. Años después, Piña sigue defendiendo su inocencia y ha solicitado la revisión de su caso en varias ocasiones. Pero, mientras tanto, el crimen de Karina sigue generando preguntas y, sobre todo, muchas dudas. ¿Realmente se ha hecho justicia? ¿O quizás hay un culpable que aún no ha sido descubierto? Lo que es innegable es que Karina no merecía este destino. Su historia es un recordatorio de la violencia que sufren muchas mujeres y de la importancia de seguir buscando la verdad y la justicia. El asesinato de Karina generó una conmoción social sin precedentes en Ecuador. No solo indignó a familiares y amigos, sino que movilizó a todo un país. Se organizaron marchas, plantones, vigilias para exigir justicia, pero también se estaba exigiendo un cambio en la legislación para proteger a las mujeres de la violencia de género. Hasta ese momento en Ecuador no existía una tipificación para el femicidio. El crimen de Karina fue el catalizador que necesitaron muchas organizaciones feministas y activistas para exigir una respuesta inmediata del Estado. Y en 2014, tan solo un año después de la muerte de Karina, Ecuador incluyó el femicidio en su código penal, estableciendo penas de 26 años de prisión para aquellos que acaben con una mujer por cuestiones de género. El nombre de Karina del Pozo quedó marcado en la historia legal del país. Su caso no solo evidenció la brutalidad de la violencia machista, sino la urgencia de que las autoridades tomen medidas reales para evitar más muertes. Su familia, especialmente su primo José Luis del Pozo, impulsó proyectos de ley para fortalecer la protección de las mujeres y también para exigir endurecer las penas para los agresores. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Fue suficiente? Porque más de una década después, Ecuador sigue enfrentando cifras alarmantes de femicidios. La violencia contra las mujeres no ha cesado y muchos casos se quedan impunes. Muchos femicidios jamás se resuelven, jamás consiguen justicia. Karina del Pozo fue víctima de la violencia más cruel. Y su historia nos recuerda por qué debemos luchar para que ninguna mujer más sufra este destino. No debemos olvidar su nombre ni el de ninguna de las que ya no están. Déjame tu opinión en los comentarios si crees que se condenó a los verdaderos culpables o si fueron otros o si había una cuarta persona involucrada. Y dime también qué piensas que se podría hacer más para frenar la violencia contra las mujeres. Y no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir para yo poder seguir haciendo este tipo de casos. Y nos vemos en el próximo episodio. Besitos.